Tenía el presentimiento de que esta cena de Navidad sería un desastre en el momento en que entré. No es que no supieran lo que me estaba metiendo, siempre es lo mismo. Pero este año estaba decidida a mantener la compostura a pesar de todo. Permítanme presentarme. Soy Maya, la menor de 4 hermanos. Pero ser la más joven nunca ha significado nada dulce o tierno en mi familia. En todo caso, siempre ha sido la razón por la que me menosprecian. Estoy acostumbrada a eso en este punto. Tengo 28 años, pero para ellos, sigo siendo una bebé. No tengo esposo ni hijos como mis hermanos mayores, pero he tenido éxito en otras maneras. Tengo una carrera de la que estoy orgullosa, un grupo pequeño pero leal de amigos y un sentido de independencia que parecen no poder comprender. Para ellos, siempre se ha tratado de matrimonio e hijos. Nada más importa. La cena de Navidad siempre fue un gran evento para nuestra familia. Es una de las pocas veces del año en que todos nos reunimos en la casa de mis padres, que es esta enorme y antigua casa victoriana que ha estado en la familia por generaciones. Es una casa que se ve perfecta para fotos familiares, pero es una pesadilla de limpiar. Siempre odié el lugar. Es frío y distante, como mis padres. Pero es tradición, así que cada año voy, aunque preferiría estar en cualquier otro lugar. Voy porque, ya saben, familia. Llegué justo después de todos los demás. Mi hermano mayor, Chris, ya estaba allí con su esposa y sus 3 hijos, preparando la mesa ruidosamente como si fueran los dueños del lugar. Luego estaba Amy, mi hermana, con su esposo y su bebé, siempre perfecta, siempre impecable, siempre presumiendo de su vida ideal. Mis padres estaban en la cocina, yendo de un lado a otro, actuando como si tuvieran todo bajo control mientras se las arreglaban para hacer que todos se sintieran como si todavía tuvieran 5 años. Como siempre, entré en silencio, con la esperanza de evitar el drama que seguramente se desarrollaría. Cuando mi mamá me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa falsa que siempre usaba, del tipo que me hacía sentir que no era realmente bienvenida, pero que me toleraban por el bien de las fiestas. Maya, cariño, dijo, dándome un abrazo que se sintió más obligatorio que cariñoso. Qué alegría que hayas podido venir. Adelante, toma asiento. Apenas tuve tiempo de responder antes de que mi papá llamara desde la otra habitación, con su voz resonando con esa autoridad que usaba cuando quería recordarles a todos que todavía era el hombre de la casa. La cena está casi lista. Chris, Amy, preparen a los niños, por favor. Me quedé allí un momento, sin saber qué hacer. Quería decir algo, pero era Navidad. No quería hacer una escena. Sin embargo, ahí fue cuando mi mamá, en esa sutil manera que tenía de hacer que todo se sintiera como una lección, volvió a hablar. Maya, ¿por qué no te sientas en la mesa de los niños? Tenemos un lugar especial para ti allí con los primos. Mick y Gio. No lo podía creer. Mi mamá, con su dulce y empalagoso tono, me acababa de pedir que me sentara en la mesa de los niños, la que preparaban cada año con una variedad de sillas desparejadas, platos de papel y decoraciones poco entusiastas. Miré hacia el comedor. La mesa de los adultos estaba bellamente arreglada, con porcelana fina, copas de vino y velas que le daban a todo un ambiente elegante y adulto. Allí, en la cabecera de la mesa, estaba mi papá, luciendo tan engreído como siempre, rodeado de mis hermanos casados. Sin embargo, no había lugar para mí. Miré a mi mamá, tratando de contener la ira que burbujeaba dentro de mí. Podía sentir el familiar aguijón, el que siempre sentía cuando intentaban recordarme que no era lo suficientemente buena para ellos. No era la primera vez que me hacían sentir pequeña, pero esto era diferente. Esto no era solo un pequeño comentario o una mirada de reojo. Esto era deliberado. Sabían lo que estaban haciendo. Forcé una sonrisa, pero no llegó a mis ojos. Claro, mamá, gracias, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella también sonrió, pero había algo en su expresión, algo que decía que realmente no le importaba cómo me sentía. Todo se trataba de mantener las apariencias, de asegurarse de que todo fuera perfecto. No creo que se diera cuenta de cuánto dolía ser descartada así. Sin decir una palabra más, me dirigí a la mesa de los niños, con el estómago revuelto a cada paso. No era como si esperara algo mejor, pero por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, me tratarían como a una adulta. Me senté en la pequeña silla de plástico, rodeada de niños pequeños que estaban más interesados en su puré de papas que en el incómodo silencio que sentía en el aire. Mis primos estaban, en su propio mundo, ignorándome por completo. Miré los platos frente a mí, descuidados, poco apetitosos. Era como si ni siquiera hubieran intentado que se vieran bien. Podría haber jurado que vi a uno de los niños pequeños tirar un trozo de brócoli debajo de la mesa, y quise gritar.
Fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba solo de la mesa. No se trataba de la tradición ni del espíritu navideño. Se trataba de que me vieran como menos. Ni siquiera intentaban ocultarlo más. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie en silencio, con el peso de la decisión presionándome. No necesitaba decir nada. No necesitaba gritar ni hacer una escena. Simplemente tomé mi abrigo, me lo puse sobre el hombro y caminé directamente hacia la puerta. Cuando la abrí, la voz de mi mamá me llamó, casi demasiado tarde. «Maya, ¿a dónde vas?», preguntó, con la voz ahora entrelazada con confusión y un toque de irritación. No miré hacia atrás. «Me voy», dije con voz fría. «Disfruten su cena». La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El aire frío me golpeó como una ola, pero no me importó. Mi auto estaba estacionado justo al final de la calle, y me fui de allí, el sonido de las llamadas frenéticas de mis padres desvaneciéndose en la distancia. Conduje durante horas, sin rumbo, hasta que finalmente terminé en un restaurante tranquilo, sentada sola en una cabina. Pedí algo caliente, mis manos aún temblando por la adrenalina. No podía recordar la última vez que había sentido tanta rabia y alivio al mismo tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a explotar. Mensajes, llamadas perdidas, lo habitual. Marla Pantala. Era mi familia, Chris, Amy, incluso mi papá, todos llamando y enviando mensajes de texto. Pero el que más se destacó fue el de mi mamá. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar». «Esto no es gracioso, Maya». Sentí una sonrisa burlona en mis labios, del tipo que se había estado gestando toda la noche. Sin embargo, no iba a contestar. Todavía no. La pelota estaba en mi cancha ahora. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Dejé mi teléfono y tomé un sorbo de mi café, viendo el vapor ondular en el aire. ¿Qué haría después? Esa era la pregunta. Y créanme, no les gustaría la respuesta. Me senté en ese restaurante por lo que pareció una eternidad, mi teléfono vibrando cada pocos minutos. Los mensajes se volvieron más desesperados, cada uno tratando de arrastrarme de vuelta a su pequeño juego. Chris me envió uno primero. «Maya, esto no es gracioso. ¿Dónde estás?». Le siguió otro de Amy. «Mamá está enloqueciendo. Solo queremos que regreses». Luego mi papá. «Vamos, no actúes como una niña. Vuelve aquí». No respondí. No les debía una explicación. Habían tomado su decisión cuando me trataron como una ciudadana de segunda clase en su preciada cena. Todo lo que había querido era que me trataran como a una adulta, pero en cambio habían decidido que todavía era la bebé que necesitaba ser arropada con los niños pequeños. Después de una hora, finalmente tomé mi teléfono para revisar los mensajes de nuevo. La tensión comenzaba a sentirse espesa, como si estuvieran empezando a darse cuenta de que no iba a ceder tan fácilmente. Entonces apareció el mensaje de texto de mi mamá, y me revolvió el estómago. «Maya, no entiendo por qué estás haciendo esto. Tus hermanos están preocupados y esto está arruinando la Navidad. No hagas esto sobre ti. Estás siendo egoísta». Miré el mensaje por un momento, sintiendo una ola de ira surgir de nuevo. ¿Egoísta? Ellos eran los egoístas. Toda la noche había sido sobre su imagen, sus expectativas. Yo no había sido más que una pieza en su pequeño rompecabezas de perfección. Pero para ella, yo era el problema. Típico. No sabía si se suponía que debía reír o llorar en este punto. En cambio, simplemente presioné el botón de bloquear en su número. No iba a dejar que me manipulara para que me sintiera culpable. No esta vez. Respiré hondo, tratando de centrarme. Esta no era solo una reacción instintiva. Tenía un plan. Todos y cada uno de ellos me habían hecho daño, y esta noche me iba a asegurar de que supieran cuánto la habían cagado. Más tarde esa noche, después de haber terminado mi comida y de que la adrenalina hubiera disminuido un poco, decidí que era hora. Abrí el chat grupal familiar donde usualmente todos se desahogaban sobre todo y cualquier cosa. Ya había una docena de mensajes sobre mí. «Esto es ridículo. Está actuando como una niña. ¿Cuál es el problema? No lo dijimos en serio. Creo que solo está exagerando». Me desplacé por ellos, con los dedos ansiosos. Sabía que podía ignorarlo, pero esa habría sido la salida fácil. No, necesitaba que lo sintieran. Necesitaba que entendieran que su trato hacia mí tenía consecuencias. Empecé a escribir, lentamente al principio, pero luego mis palabras cobraron velocidad. No se trataba solo de esta noche, se trataba de todo lo que me habían hecho a lo largo de los años. Chicos, no lo entienden, ¿verdad? Realmente no. Esto no se trata solo de un asiento en la mesa. Se trata de cómo me han tratado toda mi vida, como si no fuera lo suficientemente buena, como si fuera invisible a menos que necesiten algo de mí.
Soy la única que no recibe elogios por seguir el mismo guión que todos ustedes siguieron. Casarse, tener hijos, seguir el juego. Pero he construido mi propia vida y me va bien. Así que tal vez es hora de que todos ustedes lo reconozcan. Hice una pausa antes de presionar enviar, dejando que el peso de mis palabras se asiente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de la situación. Ya no estaba rogando por su aprobación. No iba a ser su pequeño proyecto. Presioné enviar. No pasó mucho tiempo para que los mensajes inundaran mi teléfono, vibrando una y otra vez, cada mensaje más frenético que el anterior. El primero fue de mi papá. Maya, esto es ridículo. Estás siendo dramática. Superalo. Amy respondió rápidamente. No puedes simplemente irte así y no esperar que todos se molesten. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Chris intervino. No hicimos nada malo. Maya, necesitas calmarte y regresar antes de que todos estemos arruinados por tu berrinche. Cada mensaje golpeaba más fuerte que el anterior. Todavía no lo entendían. Seguían tratando de culparme, de hacer que fuera mi culpa que me trataran como basura. No respondí. En cambio, hice algo en lo que había estado pensando durante un tiempo. Abrí la aplicación de fotos en mi teléfono y comencé a desplazarme. Allí estaba, una vieja foto de nuestra familia, tomada hace años, justo antes de que las cosas realmente comenzaran a desmoronarse. Una foto navideña perfecta, con todos sonriendo y felices. Todos menos yo, por supuesto. Yo estaba allí, por supuesto, obligada a estar en la foto como una ocurrencia tardía. Pero yo sabía la verdad detrás de las sonrisas. Yo sabía lo que se había dicho, lo que se había insinuado todos esos años. Tomé esa foto y, sin dudarlo, la publiqué en el chat grupal familiar. Pero esta vez, agregué un título, por la familia perfecta, siempre asegurándose de que la más joven sepa su lugar. Luego apagué mi teléfono. Dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, sintiendo que finalmente estaba libre de sus cadenas. No sabía lo que sucedería después, pero no me importaba. Me habían empujado demasiado lejos, y ahora había terminado. No revisé mi teléfono durante horas. Fue casi surrealista sentarme allí sin el zumbido y los pitidos constantes de sus mensajes de texto desesperados. El silencio era extrañamente relajante y sentí una sensación de paz que no había sentido en años. Por una vez, yo no era la que intentaba apaciguarlos. Me quedé despierta hasta tarde, solo pensando. Sabía lo que estarían diciendo a mis espaldas, aunque no tuvieran el valor de decírmelo a la cara. Mis hermanos, especialmente Chris, probablemente pensaron que estaba exagerando, pensando que solo estaba siendo la reina del drama de la familia de nuevo. Pero no lo era. Había terminado de interpretar el papel que habían escrito para mí. Y si no podían entender eso, bueno, los dejaría lidiar con las consecuencias. Finalmente, conecté mi teléfono para cargarlo, y con un suspiro, lo revisé de nuevo. Las notificaciones eran tan implacables como esperaba. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto que iban desde enojados hasta disculpas, pero todos codificados en una frustración subyacente. Los revisé todos, leyendo sus palabras con una sensación de sombría satisfacción. Se estaban desmoronando y no iba a facilitarles que volvieran a armar todo. El mensaje de texto de mi mamá fue el más largo. No sé qué te pasa, Maya. Estás actuando como si esto se tratara de nosotros, cuando en realidad se trata de ti. No puedes simplemente huir de tu familia así. Estás destrozándonos. Por favor, regresa. La Navidad está arruinada sin ti. Esta no eres tú. Ahí estaba. El viaje de culpa, el intento de tergiversar la situación para que yo fuera la mala. Siempre hacían esto, me hacían sentir como si yo fuera la que causaba problemas por querer ser tratada como una adulta. Luego el mensaje de mi papá. Esto es infantil. Necesitamos hablar de esto cuando te calmes. Y por supuesto, Chris, si crees que irte de la cena iba a ser una declaración, estás equivocada. Lo estás empeorando. Nos debes una disculpa. ¿Una disculpa? ¿Por qué? ¿Por defenderme por una vez? ¿Por exigir ser vista como un igual en una familia que solo me valoraba cuando les convenía? No, no me iba a disculpar por nada. Pero luego estaba el mensaje de Amy. Era diferente a los demás. No era enojado ni exigente. Era casi suplicante. Maya, sé que estás molesta y entiendo por qué. Pero esta no es la manera de arreglar las cosas. Eres mi hermana y te amo. Pero estás alejando a todos. Por favor, solo vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Es Navidad, por el amor de Dios. Me quedé mirando sus palabras por un rato. Siempre había sido cercana a Amy. Ella era la que solía defenderme cuando los demás se unían contra mí cuando era niña. Pero ahora,
Ahora no estaba segura de si alguna vez podría volver a confiar en ella. No después de todo lo que había dejado pasar, todo lo que había aprobado en silencio cuando sabía que estaba mal. Respiré hondo, con el pulgar sobre la pantalla. Quería responder. Quería explicarle que no estaba siendo una diva ni causando drama, que me estaba defendiendo, que estaba cansada de ser tratada como la niña perpetua de la familia. Pero no lo hice. Todavía no. En cambio, escribí una respuesta corta, lo pensaré. La envié y dejé mi teléfono, sintiendo una punzada de culpa. Pero la ignoré. Sabía que no podía volver a esa mesa, no sin un cambio serio en cómo me veían. Y no iba a dejar que pasaran esto por alto como si nada. A la mañana siguiente, me desperté con aún más mensajes. Algunos eran de amigos de la familia, preguntando dónde estaba. Estaban genuinamente preocupados, pero no tenía ganas de explicarme a nadie que no fuera parte del problema. Y luego, por supuesto, hubo una avalancha de llamadas de mi mamá. Pero hubo un mensaje que se destacó. Era de Amy de nuevo. Maya, he estado hablando con Chris y mamá. Están muy molestos y, sinceramente, yo también. Somos una familia. No puedes simplemente aislarte de nosotros así. Si no vuelves a casa pronto, va a empeorar. Por favor, no hagas esto más complicado de lo que tiene que ser. Más presión, más manipulación, y aún sin comprender por lo que estaba pasando. No me estaban escuchando. No estaban oyendo. Sabía lo que estaban haciendo, lo que siempre hacían. Estaban tratando de culparme para que volviera, tratando de hacerme sentir como si fuera la que causaba todos los problemas cuando, en realidad, era su negativa a verme como algo más que la hija menor lo que había sido el problema todo el tiempo. Cogí mi teléfono, abrí el chat grupal y miré la pantalla. Mis dedos se cernían sobre el teclado mientras debatía qué decir. Quería defender mi postura, hacerles entender exactamente por qué había terminado con su trato hacia mí. Pero la verdad era que no estaba segura de estar lista para regresar todavía. No hasta que estuviera segura de que habían cambiado. Hasta que estuviera segura de que me veían por lo que realmente era. Y entonces mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue de mi papá. Maya, tenemos que hablar. No puedes seguir huyendo. Te vas a arrepentir de esto. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Las mismas palabras, el mismo viaje de culpa manipulador. Podía sentir la tensión aumentando, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Pero no respondí. Todavía no. El día se prolongó y con cada hora sentía la presión de sus mensajes de texto, sus llamadas, sus intentos de llevarme de vuelta a su órbita. Pero no importaba cuántas veces sonara mi teléfono, me mantuve a distancia. Había tomado mi decisión y no iba a dejar que me intimidaran para que volviera al papel que me habían asignado. Al acercarse la noche, me encontré sentada sola, mirando la silla vacía frente a mí donde habría estado sentada si hubiera regresado. Una parte de mí, una parte vieja, quería ceder, volver y hacer las paces. Era Navidad, después de todo, un momento para la familia, para la unión. Pero no podía evitar la sensación de que si regresaba ahora, sería como admitir que no valía la pena luchar por mí, que todos esos años de ser dejada de lado estaban bien, que ellos tenían razón y yo solo estaba siendo dramática. Pensé en la foto que publiqué en el chat grupal, aquella en la que me obligaron a sonreír, apartada como si fuera una ocurrencia tardía. Esa foto había dicho todo lo que necesitaba decir. No solo estaba molesta por esta noche. Estaba molesta por todos los años que me habían tratado así, cada cumpleaños, cada día festivo, cada reunión familiar donde me relegaban al asiento trasero, sin que nunca me dieran voz. Pensaron que simplemente me daría la vuelta y lo aceptaría, como siempre lo había hecho. Pero no esta vez. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi mamá. Dudé, con el dedo sobre el botón de rechazar. Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Tal vez finalmente estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. O tal vez solo tenía curiosidad por saber hasta dónde llegarían para hacerme sentir culpable. Respiré hondo y presioné el botón verde. Maya, dijo la voz de mi mamá, sonando cansada, exasperada. Necesitamos hablar. Esto ha durado demasiado. Me quedé en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. Esperó a que respondiera, pero no dije nada. Mira, continuó, somos familia. Estás haciendo esto más complicado de lo que debe ser. No sé qué te pasa, pero estás alejando a todos. Tu papá está molesto. Chris está molesto. Amy hizo una pausa, claramente tratando de ordenar sus palabras. Yo estoy molesta, Maya. Casi me río. ¿Ellos estaban molestos? Después de todo lo que me habían hecho pasar, ¿tenían el descaro de decir eso? Podía sentir la vieja ira burbujeando, pero la contuve,
sin querer dejarle ver cuánto todavía me afectaba. No estoy alejando a nadie, mamá, dije, con voz tranquila pero firme. Simplemente ya no estoy jugando tu juego. No voy a sentarme en la mesa de los niños, ser tratada como si fuera invisible y fingir que todo está bien. Se quedó callada por un momento. Casi podía oírla procesando mis palabras, tratando de averiguar cómo convertir la conversación de nuevo en un viaje de culpa. No puedes dejarnos así como así. Tu papá está tratando de que la Navidad sea especial. Toda la familia está aquí. No se trata solo de ti, Maya, dijo finalmente, con la voz casi suplicante. Estás rompiendo a la familia. Sabes que he pasado toda mi vida tratando de que todo funcione, tratando de encajar en el molde que todos ustedes crearon para mí. Pero nadie me vio nunca, ¿verdad? Repliqué. No me querías como adulta, mamá. Querías que me quedara como una niña pequeña para siempre. Y esta noche fue la gota que colmó el vaso. Volvió a quedarse callada y me di cuenta de que le estaba llegando por primera vez. Estaba escuchando lo que realmente estaba diciendo. No se trataba solo del asiento en la mesa. Se trataba de cómo me habían tratado toda mi vida. Lo siento, Maya, dijo finalmente, pero su voz era suave, insegura. No sabía que te sentías así. Sí, bueno, me tomó mucho tiempo darme cuenta también, respondí, suavizando un poco mi voz. Pero he terminado de fingir. Hubo una larga pausa y pude sentir la tensión en el aire incluso por teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente me estaban escuchando, como si tuviera el control de la situación. Y se sintió bien. Se sintió empoderador. Finalmente, suspiró. Lo entiendo. Realmente lo entiendo. Pero sigo siendo tu madre y solo quiero que volvamos a ser una familia. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Hubo un tiempo en que habría corrido hacia ellos, desesperada por arreglar las cosas. Pero ya no era esa persona. Había aprendido por las malas que nunca cambiarían a menos que los obligara a verme como un igual. Lo pensaré, dije, repitiendo mi respuesta anterior. Pero esta vez fue diferente. No se trataba de que yo cediera. Se trataba de tomarme mi tiempo. Se trataba de que ellos se dieran cuenta de que yo no era solo una ocurrencia tardía, que no iba a dejar que me arrastraran de vuelta sin un cambio. Está bien, dijo mi mamá en voz baja. Espero que vuelvas pronto. Solo quiero que seas feliz. Colgué el teléfono y me recosté, respirando profundamente. No había terminado. No era una resolución limpia y ordenada. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado el control de la situación. No iba a dejar que me pisotearan más. Y tal vez, solo tal vez, finalmente me verían por lo que realmente era. Dejé mi teléfono y miré por la ventana, viendo la nieve caer suavemente en la oscuridad. No sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en años, sentí que finalmente era libre. Y en cuanto a la Navidad, no estaba arruinada. Porque por primera vez en mi vida, iba a cuidar de mí. El resto podía esperar. Mientras estaba sentada allí, dejando que la nieve cayera suavemente afuera, no pude evitar preguntarme, ¿hice lo correcto? ¿O simplemente me alejé de algo que podría haberse arreglado? Házmelo saber en los comentarios.